Lo que vas a ver a continuación no es un top. Son 3 metrajes sumamente inquietantes. Para este experimento, precalentamos el agua a 40 grados centígrados. Luego, con la jeringa, tomamos un poco de esta agua y la sellamos. Al momento de sacar el émbolo, esta agua empezó a hervir. ¿Pero por qué sucedió esto? Como sabemos, el agua hierve a 100 grados centígrados a nivel del mar. Pero si nos vamos a un punto más alto, donde la presión es menor, la temperatura a la que hierve el agua disminuye. Por lo que estamos haciendo dentro de la jeringa es disminuir la presión que se ejerce sobre el agua. Por esto es que el agua empieza a hervir a 40 grados centígrados y es como podemos observar dentro de la jeringa que hierve sin tener que llegar a los 100 grados centígrados. Yo no sabía que podíamos hacer hervir el agua dentro de la jeringa. Incluso cuando calentamos el agua a 50 grados Celsius y la introdujimos en la jeringa, esta ni siquiera se sentía caliente. Pero cuando tapamos la jeringa con el dedo para que no se escapara el aire y tiramos de su émbolo, comenzaron a salir burbujas en la superficie del agua. Sabemos que cuando hervimos agua, a medida que se va calentando, las moléculas obtienen suficiente energía para pasar de la fase líquida a la fase gaseosa, por lo que estas burbujas son vapor de agua, por lo tanto, las burbujas de aire como las de vapor de agua se exponen a medida que suben debido a que hay menos presión sobre ellas. Llevando a cabo la experimentación dentro del laboratorio, pudimos comprobar que el punto de ebullición del agua o de cualquier otro líquido depende de la presión del vapor. A medida que baja la presión, el punto de ebullición del agua desciende. Cuando jalamos el émbolo, aumentó la cantidad de volumen dentro de la jeringa. Sin embargo, el contenido de la jeringa no puede cambiar porque ésta la sellamos con el dedo. Entonces el aire dentro actúa como lo hacen los gases y las moléculas se extienden para llenar todo el espacio. La presión atmosférica dentro de la jeringa cae creando un vacío parcial. La presión del vapor del agua se vuelve lo suficientemente alta en comparación con la presión atmosférica para que las moléculas de agua puedan pasar fácilmente de la fase líquida a la fase de vapor, haciendo que el agua dentro de la jeringa hierva. Entonces, cada vez que baja la presión alrededor de un líquido, baja su punto de ebullición y si aumenta la presión, aumenta su punto de ebullición. Durante los primeros instantes en que se jaló el émbolo de la jeringa hacia abajo, se nota un pequeño burbujeo por parte del agua ante los cambios repentinos de la presión en la que estaba sujeta. Sin embargo, la presión todavía no era lo suficientemente pequeña para que se efectuara el cambio de estado. Pero entre más y más se jalaba el émbolo de la jeringa, el agua burbujeaba con mayor facilidad, dando a conocer que la presión ya era lo suficientemente pequeña para cambiar drásticamente el punto de ebullición. Esta idea puede ser sustentada con el hecho de que si dejábamos por un tiempo alargado esta presión constante, el interior de la jeringa se empañaría con el vapor del agua, con el intento de convertirse en un gas. Además, en el momento en que regresábamos el émbolo a su posición inicial, se notaba que el agua dentro de la jeringa regresaba con mínimas pérdidas a su estado líquido, tras un intento de transformación. Uno de los factores más importantes que modifican el punto de ebullición de cualquier sustancia líquida, incluyendo el agua, es la presión aplicada sobre la sustancia. Al aumentar el volumen de un sistema cerrado, tal como la jeringa que se utilizó durante este experimento, provocaría que las moléculas del agua se sometan a una presión más baja comparada a aquella que la atmósfera aplica sobre la sustancia cuando está libre, ya que las partículas adquieren un mayor espacio para moverse. A este hecho hay que agregarle que la presión y el punto de ebullición tienen una relación directamente proporcional, es decir,
que entre menor sea la presión, la temperatura al que el líquido ebulle disminuyirá. Por lo tanto, estos sistemas cerrados nos permiten hervir el agua sin la necesidad de aplicar una fuente de calor a ella. Además, podemos decir que simulan el comportamiento del punto de ebullición del agua cuando nos encontramos a altitudes grandes del nivel del mar, sin la necesidad de estar físicamente en estos. Durante mis observaciones pude notar cómo es que se llega al estado de ebullición del agua antes de los 100 grados centígrados. Esto debido al cambio de presión que existe dentro de la jeringa al jalar el émbolo. Con esto nos damos cuenta de cómo es que el agua puede llegar a este estado de ebullición en diferentes partes del planeta, ya que los 100 grados centígrados son únicamente para la presión a nivel del mar. En la Ciudad de México no estamos al nivel del mar, por lo tanto se necesita menor temperatura para llegar al estado de ebullición, y nosotros al cambiar la presión a la cual estaba el agua dentro de la jeringa necesitaría menos temperatura, por eso es que llega a este estado. En conclusión, me parece un experimento que nos ayuda a ver cómo es que se maneja la temperatura en diferentes partes del mundo debido a la presión. Obviamente, pues como nosotros notamos en el experimento, cambiando la presión, el agua ebulle de manera más rápida, de manera más lenta. Entonces, lo único que queda por decir es que el experimento concluye y nos da una visión más clara de la teoría anteriormente fundamentada en clases anteriores, acerca de lo mismo, del calor que se puede obtener, el calor específico y la variación de calor que hay en los elementos. En este caso, el agua. Shh.